Hola, soy Juan Daimon Colano Gómez, estudiante de primer semestre de Soluciones Web en el IFEP. Voy a hablarles de uno de los personajes más grandes de la literatura, William Shakespeare, quien es considerado el autor dramático más importante de todos los tiempos, aunque lastimosamente, como hombre, o sea, su existencia es una incógnita. Ni siquiera se sabe con exactitud la fecha de su nacimiento, lo que daría pie a que personas difundieran la maligna sospecha de que Shakespeare no había sido el escritor de sus obras, sino que fueron hechas por otros a los que les sirvió de pantalla. Lo que desmintió esta farsa fue el testimonio de la obra misma, porque a través de su estilo y de su talento inconfundibles podemos deducir al hombre. Durante el sexto año del reinado de Isabel I de Inglaterra, el 26 de abril de 1564, fue bautizado William Shakespeare en Stamford, un pueblo de no más de 2000 habitantes. Uno de ellos era John Shakespeare, su padre, quien era comerciante de lana, carnicero y arrendatario, y llegó a ser concejal y tesorero y hasta alcalde de su pueblo. Estaba casado con Mary Arden, de distinguida familia, a quien le nacieron 5 hijos, el tercero de los cuales recibió el nombre de William. Del día de su nacimiento no hay constancia, pero tradicionalmente su cumpleaños se festejaba el 23 de abril, con una gran casualidad de que a los 52 años murió ese mismo día. De su adolescencia poco o nada se sabe. Se tienen versiones de que ayudó en la carnicería de su padre, reconociéndole como un gran degollador de terneros. Otros dicen que deambulaba por las riberas del río Avon, emborronando versos, entregado al estudio de nimiedades botánicas. También se dice que vivía compartiendo con los más duros bebedores y durmiendo después al pie de las arboleras. Lo que sí se sabe es que fue educado en los valores y principios de la fe, instruidos de su madre. A los 18 años se casó con Annie Hathaway, mayor que él 9 años, quien a los 5 meses después de la boda tuvo a su primera hija Susan, ya que contrajo nupcias embarazada de William. Después tuvo unos mellizos llamados Judith y Hamlet. Esta unión no duró mucho, ya que William tenía mayores intereses que lo llevaban lejos del camino de su hogar. En este punto, la historia se parte en dos, ya que se cree que Shakespeare, corto de edad y de experiencia, se dejó influenciar de malas compañías, las cuales le indujeron a robar siervos pertenecientes a Sir Thomas, quien lo expulsó del pueblo obligándolo a dejar a su esposa e hijos y partir a Londres. Otra versión, que me parece más pegada a la realidad, dice que William se unió a un grupo de teatros nómadas, quienes le llevarían a Londres abandonando a su esposa e hijos. Se dice que Shakespeare sufrió mucho en Londres, donde le atribuyen empleos como pasante de abogado, maestro de escuela, soldado de fortuna, tutor de noble familia e incluso guardián de caballos en la puerta de los teatros, hasta que pudiera ingresar a ellos y meterse entre astidores, primero como criado del apuntador, luego como comparsa, más tarde como actor reconocido y por fin como autor de gran y merecido prestigio. De sus años gloriosos como autor de obras teatrales, nacieron grandes obras como Enrique VI, Ricardo III, Plauto, Venus y Adonis, La violación de Lucrecia, entre otras. Además, aproximadamente 154 sonetos o poemas. Pero sus más grandes y reconocidas obras fueron Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta. Estos 3 dramas, aunque desde distintos ángulos, abordan el conflicto entre las insaciables ansias de poder y los sentimientos de amor. La mayor ambición humana se transforma en venganza, codicia, egoísmo y muerte, en una tempestad de oscuros impulsos que terminan por arrinconar al ser humano contra la extrema disyuntiva entre el ser o no ser. Shakespeare tuvo siempre obras en escena, pero nunca aburrió.
Su gran ingenio y talento le ayudaron a convertirse en un hombre rico. Su hijo murió 19 años antes que él, dejando como única y escueta señal de su paso por la tierra una línea de registro mortuorio de la parroquia de su pueblo. Susan y Judith se casaron, la primera con un médico y la segunda con un comerciante. Susan tenía talento, Judith no sabía leer ni escribir y firmaba con una cruz. Shakespeare se despidió con la obra La Tempestad. Quizá cansado o enfermo, pasó los últimos 5 años de su vida en casa con su mujer. Murió el 23 de abril de 1616. En su testamento, que es todo un misterio, nombra como heredero principal al marido de su hija, la mayor Susan, y numerosos objetos de oro y plata a su hija menor, Judith. A su mujer le dejó su segunda mejor cama, lo que deja ver la situación matrimonial que llevó. Para terminar, quisiera citar una frase de Biografías y Vidas, donde nos muestra lo que podemos encontrar en las obras de William Shakespeare, y dice: lo contrario a todo orden clásico, regla artística o realismo formal, es la misma libertad verbal, dramática y emocional. Se expresa con veloces imágenes, en una misma obra saltan años, países y mares, cambia azorosamente los hilos de la trama y alterna el tono cómico con el trágico. Su obra es la perenne inquietud de su perspectiva, el infinito. Hace caso omiso de los cánones de la composición porque obedece a unas leyes más importantes y atávicas que las de unidad de tiempo de lugar. Nadie logró inmortalizar a tantos personajes como este dramaturgo, que prácticamente no llegó a inventar ni una sola historia propia.